tiene invitado Ferriño. Permítame, tenemos invitado, ya que estamos hablando de los cuadrangulares, le tengo de invitado al profe Lucas González. Profe, buenas tardes, qué placer saludarlo acá en Zona Libre de Humo. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes, todo bien por acá, un saludo para ustedes. ¿Qué más, profe? Me alegra mucho que haya iniciado con pie derecho los cuadrangulares. ¿Qué análisis hace del grupo que le tocó? La verdad que todo el mundo generalmente dice que el grupo A es el grupo más duro por la historia y los títulos que tienen los 4 equipos que quedaron ahí. La realidad nuestra es que nosotros contra ese cuadrangular en el todos contra todos hicimos 7 puntos y contra los rivales del cuadrangular nuestro hicimos solamente 1 punto. Empatamos con Fortaleza y perdimos los otros 2. Entonces, la verdad que no es tan fácil como la gente cree. Es un grupo durísimo. El partido del otro día fue durísimo. Fortaleza es sin ninguna duda uno de los equipos que mejor juega el fútbol este semestre y uno se da cuenta de lo buenos que son cuando los enfrenta. Profe, buenas tardes. Usted dijo al comienzo de temporada que quería tener un Tolima más defensivo o mejor trabajado en defensa. ¿Lo está logrando? ¿Es lo que usted quiere o todavía falta? Sí, creo que esa es tu interpretación a lo que yo dije. Yo no dije que íbamos a tener un Tolima más defensivo. Lo que yo dije fue que este equipo que íbamos a construir nosotros iba a ser uno de los equipos con menos goles encajados, sin sacrificar lo bueno que hemos hecho en equipos anteriores cuando tenemos el balón. Entonces el paso previo que yo tuve en el fútbol profesional acá en Colombia, que es muy corto todavía, con un semestre con Águilas y un semestre con América, los 2 en el todos contra todos con buenos resultados, en donde los equipos hacían muchos goles, pero nos hicieron bastantes goles. Yo lo que dije fue que gracias al paso con Argentina habíamos puesto muchísimo más énfasis en cómo se comportaba el equipo cuando no tenía la pelota y por eso en este caso, sin ninguna duda, creo que lo hemos logrado. Profe, en el sorteo de cuadrangulares que toma Win, porque hizo show con todo eso, tomó al técnico de la América, tomó al técnico, lo tomó usted. Hay una expresión suya cuando se conoce el cuadrangular de Junior, América, Nacional y Medellín. ¿Por qué la expresión? Sí, creo que hemos tenido una suerte enorme con respecto a la reclasificación. Pues nosotros esperábamos que, claro, nosotros en este momento estamos, si el torneo terminara hoy, creo que clasificados a Copa Libertadores. Teniendo en cuenta, creo que estamos segundos en la reclasificación, a un par de puntos de Medellín que perdió ayer, y por delante de Nacional, y más atrás venía Junior, y si América se metía en la pelea, América también iba a poder sumar con aspiraciones a ir a Copa Libertadores. Entonces yo quería que por lo menos alguno de ellos quedase del otro lado, porque quiere decir que también se van a quitar puntos si quedaban 2 de ellos, por ejemplo Nacional y Medellín, que son los que están más arriba. Se van a tener que quitar puntos entre los 2. Creo que el hecho de que hayan quedado los 4 que también aspiran con nosotros a Copa Libertadores es ya tener mucha suerte. Entonces esa era un poco la reacción que yo tenía. Dijo usted el fin de semana, habló de Guzmán, el jugador que viene de Atlético Nacional, y al final usted dijo, guardando las proporciones, tiene números de Busquets. ¿Él es el jugador más clave en su esquema o es Juan Pablo Nieto? No, es difícil hablar de un jugador más clave. Creo que todos los entrenadores, independientemente de la categoría en la que entrenemos, sea fútbol profesional o aficionado, sentimos que hay simplemente unos jugadores que son más difíciles de reemplazar que otros, por características naturales. Yo lo dije, yo hice mucho énfasis en el fichaje de Sebas, porque Juan Pablo Nieto es un jugador que aporta muchísimo al juego que yo me imagino en la cabeza, así como lo fue Kevin Castaño en su momento en Águilas o Yosen Escobar ahí en América. Juan Pablo y Rovira, los dos, hacen que el juego de nosotros cobre mucho sentido, pero siempre estuve yo preocupado con qué pasaba si Juan Pablo en algún partido no podía estar disponible, y por eso la necesidad de tener un jugador como Sebas. Ahora afortunadamente tenemos a esos 3 jugadores que aportan muchísimo y cosas muy similares, y después si necesitamos, por ejemplo, cerrar partidos o algún partido que se te pone más difícil y no lo puedes controlar directamente, tenemos por ejemplo a Cristian Trujillo que nos aporta eso. Entonces, más allá de que sea Nieto o Sebastián o algún otro, creo que hemos logrado construir un equipo que independiente de nombre por nombre, ya cuando logramos cambiar jugadores, el equipo no cambia su comportamiento.
Profesor, con el saludo cordial, un caso muy parecido es el de Josen en América. Para la carrera de Josen, imagino ustedes, fue muy importante porque lo apoyó, porque patrocinó su participación en el fútbol profesional. ¿Y usted cómo ve, cómo analiza la carrera de Josen y cada que lo ve? Porque tenía unos conceptos usted muy grandes sobre Josen que comparto, porque es un muy buen jugador de fútbol, ¿no? En su momento difícil de leer para mucha gente, porque no es un jugador fácil de entender, pero es un muy buen jugador de fútbol Josen. Sí, yo creo que cuando Josen inicia su carrera, yo me acuerdo que en una rueda de prensa me preguntaron por él y yo dije, igual, ¿no? Guardando las proporciones, es un jugador que en su juego se parece mucho a Xavi Hernández. Claro, en ese momento solamente yo lo veía en los entrenos, ahora estamos hablando ya de 2 años después de que yo salí de América, y él ya jugó inclusive fuera de Colombia. Se ve mucho más lo que Josen puede dar. Ahora, el potencial de Josen yo lo sentí es porque Josen entró en el equipo nuestro, un chico que su corta carrera en fútbol formativo la había hecho siempre en mediocentro, y nosotros empezamos a pedirle cosas que nunca le había pedido a ningún entrenador, como jugar de lateral derecho, pero que cuando tengamos la pelota aparezca por dentro y se encargue él, más que simplemente aparecer por dentro, es que se encargue él de organizar el juego del equipo. Y lo hacía con una naturalidad como si tuviera, no sé, 300 partidos jugados. Entonces, Josen creo que sin ninguna duda es uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano actualmente y que seguro tendrá una carrera brillante. Profe, ¿es cierto que usted a mitad de este año lo pide para el Deportes Tolima, intenta negociar? Porque lo leí en redes y yo también averigué un poquito sobre eso, pero ¿es verdad que usted quiso llevarlo al Tolima, el interés? Yo creo que Josen es un jugador que yo quiero llevarme a donde yo vaya. También lo quise llevar a Argentina. Lo que pasa es que es normal, que es un jugador que es muy importante en su equipo, tiene contrato en América, está en un club grandísimo, en donde afortunadamente en este momento, creo que con la llegada de David a América, el fútbol de Josen vuelve a tener sentido para el entrenador, a la importancia que él lo tiene. Así que la verdad que ya son muy afortunados de tenerlo. Usted colocaba a Josen en América, me acuerdo, en la banda, como si fuera de lateral, y se iba al medio, lateral, ¿no? Sí, la verdad es que recuerdo, hubo un partido puntual, yo ya veía lo que Josen hacía en los entrenamientos. Hubo un entrenamiento en donde hacíamos una práctica de 11 contra 11 y creo que uno de los 2 laterales no estaba disponible, no sé si era Snyder Mena o Cristian Arrieta, y entonces Josen, como era el juvenil, lo pusimos en el equipo contrario de lateral derecho, y el objetivo del equipo que nosotros pues priorizábamos era recuperar el balón en campo contrario. Y Josen empezaba a aparecer por dentro y nos dañaba todo lo que el teórico equipo titular intentaba hacer. Entonces yo me volteo a mi asistente, a Tiago, y le digo, hey, tú le dijiste que se pusiera adentro, y él me mira y me dice, la verdad yo no le dije nada. Entonces yo me acuerdo de esa práctica, terminó la primera parte, yo le cambié la camiseta a ver cómo se sentía él con la camiseta del equipo titular, y fue exactamente igual. Pues pasaron un par de semanas después y justo nosotros teníamos clásico contra el Deportivo Cali y no estaban disponibles ninguno de los 2 laterales, ni Snyder Mena ni Cristian Arrieta, y optamos por ponerlo a él, y creo que después de ese partido fue el jugador que más minutos jugó después de Jorge Soto. El paso por Argentina, profesor, y a quienes admiramos, por supuesto, su propuesta y su método discursivo para hablar de este tema del fútbol, porque cuando le escuchamos aprendemos, por lo menos en este caso, de quién habla. Pero usted tiene en Águilas muy buen juego, en América también con la pelota, pero ¿qué pasa en Argentina que le permite a usted pensar y reevaluar conceptos sobre lo defensivo? ¿Qué lo lleva y qué es lo que hace ahora distinto? Creo que los resultados muchas veces no te... ¿Ahí me escuchan? Sí, señor, sí, perfectamente. Vale. Los resultados muchas veces no muestran toda la imagen de lo que verdaderamente pasa, pero en el caso de nosotros encajamos algo así como 15 goles en los primeros 5 partidos. El equipo nuestro no jugaba del todo mal, inclusive contra rivales muy grandes y muy diferentes en presupuesto. Recuerdo el partido de Boca, vamos ganando 2-0 la media parte y terminamos perdiendo 4-2. En Belgrano también íbamos ganando de visitantes 1-0, terminamos perdiendo 2-1. Con Talleres de Córdoba íbamos empatando la media parte, terminamos perdiendo también. Entonces, lógicamente, con lo que estábamos haciendo desde el punto de vista táctico no era suficiente. Ahora, el fútbol argentino,
cuando la gente habla de que se juega a una intensidad superior, es verdad. Lo que pasa es que hay que aterrizar bien lo que es el concepto de intensidad, pero un ejemplo puntual es los extremos del fútbol argentino realizan en promedio el doble de acciones defensivas que los extremos del fútbol colombiano. Y eso es innegable, simplemente es así cuando uno mira los datos de los partidos. Entonces, claro, quiere decir que el fútbol argentino requiere más acciones defensivas que el fútbol colombiano. Se juega a un ritmo diferente. Cuando nosotros llegamos allá, el ritmo con lo que nosotros queríamos plantear nos daba para 45, 60 minutos, no nos daba para 90 minutos, con la característica de jugadores que teníamos y con el presupuesto que tenía el club. Entonces, cuando salimos de ahí, la verdad lo que hicimos fue estudiar un poco, ir a visitar entrenadores que están mucho más adelante en este proceso, entrenadores de primer nivel de Europa, que tienen una propuesta similar. Por ejemplo, Roberto De Zerbi, que con el Brighton lo hizo muy, muy bien, y en el Olympique de Marsella creo que lo cogió octavo la temporada previa a la que él llega, en su primera temporada queda segundo y vuelve a Champions League. Son entrenadores que quieren dominar el juego también, conceptualmente muy similar a lo que nosotros buscamos, pero cuando su equipo pierde la pelota hacen cosas que son muy interesantes para neutralizar el juego del equipo contrario sin necesariamente montar el 4-4-2 y meterse debajo de la portería propia. Y eso nos ayudó a crecer muchísimo, y creo que por eso los resultados que... Oiga, profe, ¿sabe qué es bueno sin balón? ¿Sabe qué es bueno de todo esto, profe? Que usted está dirigiendo hoy en Colombia. Y lo digo ¿por qué? Porque mientras estuvo en América y post salida de América, cualquier tipejo escupió versiones malsanas que hacían daño en su momento. Se lo preguntamos a cuando estaba en América, saliendo de América de Cali, y que pasaban en el entorno, que no volvía a dirigir en Colombia. Y hoy dirige en Colombia, le está yendo bien. Entonces, qué bueno que el tiempo dé la razón, ¿no? Sí, creo que es bonito, más allá de lo que tú mencionas, que es normal, ¿no? Pues creo que nadie es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. La salida de nosotros de América no fue en su momento por resultados, más allá de que los cuadrangulares fueron muy malos, pero la decisión no fue por resultados. Entonces, claro, la gente especula mucho y se monta películas de terror para intentar llenar vacíos en igual la coherencia que ellos encuentran. Nosotros simplemente sabíamos que volveríamos a trabajar. Yo amo Colombia, amo el fútbol colombiano, y lograr ganar aquí en Colombia tiene mucho más significado para mí personalmente que ganar fuera de Colombia. Ha sido claro Lucas González. Dice Lucas, yo me fui de América no por resultados. ¿Por qué se fue Lucas del América? No, esa pregunta no me la tienen que hacer a mí. Creo que ya ha pasado mucho tiempo, además. Bueno, le cambio la pregunta. Quiero mucho, le agradezco muchísimo a la hinchada también. ¿Volvería, como me profe? ha recibido cuando yo he ido allá, y ahora creo que tiene un excelente entrenador y que lo ha demostrado justo con cómo ha cambiado el rumbo de los resultados. Le cambio la pregunta, profesor Lucas González. Hubo un trino, o en Instagram, en una red de estas, en Instagram. Tulio Gómez puso, se fue Lucas, un señor, un lord, un gentleman, un caballero. Y apareció Marcela Gómez, la presidenta de la América, la hija de don Tulio. Digo, no recuerdo exactamente, ojalá alguien me envíe el... Que tragarse los sapos. Decía, hay sapos que hay que tragarse, don Tulio. Decía Marcela. Hubo empresarios, o un empresario, o empresario, no sé si fue singular o plural, que hubo que sacarlos de la sede de Cascajal. ¿Usted lo leyó o le contaron, Lucas, o le llegó hoy en día con las comunicaciones y la tecnología eso le llega todo, hasta videos de sexo? Entonces, ¿a usted le llegó ese trino o ese Instagram de Marcela Gómez y de Tulio? No, la verdad que no lo he visto. Creo que lo único que puedo decir es que con don Tulio tengo la mejor relación, siempre tuve la mejor relación. Desafortunadamente a mí me tocó un solo semestre en América en donde él estaba en campaña para la gobernación, entonces no estuvo tan cerca como yo hubiera querido que estuviera, y en ese momento Marcela estaba en divisiones menores, entonces tuvimos muy poquito contacto en el equipo profesional. Lucas, ¿tiene usted los dos mejores arqueros del FPC en su nómina? Yo diría que sí, hay porteros muy buenos, Marmolejo es un portero que me encanta, que me parece muy bueno. América también tiene a Soto y a Graterol, que son dos excelentes porteros, pero creo que los que tenemos nosotros son superiores.
Profe, yo he visto que usted es muy activo en redes, en X, y muchos hinchas de América siempre suben fotos suyas, haciendo similitud pues al juego que usted tuvo con América en la parte ofensiva. Y respetando que usted hoy dirige al Tolima y que en América está David González, ¿usted en algún momento le gustaría regresar a la América? ¿Siente que está en deuda? No, lo único que yo puedo decir es que lo que siento fue que el paso por allá fue corto para uno verdaderamente darle una identidad a un equipo, ¿no? Entonces es como si hubiésemos llegado y simplemente quedarnos con el aperitivo. Lo que sí me alegra es que inclusive desde la distancia, estando acá, pues todavía podamos haberle dado alguna alegría, en este caso a la hinchada del América. Le voy a decir algo al señor Lucas González. Profesor Lucas González, el último América que jugaba bien al fútbol era el que tenía usted con el balón. Defensivamente pues tenía muchos problemas, pero con el balón ese América gustaba, agradaba y Ese equipo de Lucas enamoraba, América. conquistaba, sí. Atacando era un equipo distinto. Ahora le digo algo, este Tolima, profesor Lucas González, se ganó la ventaja deportiva o el punto invisible, finalmente al igual que el Medellín, pero además en las estadísticas es la segunda valla menos vencida de la liga, profesor Lucas González, la del Tolima. Sí, ese fue uno de los objetivos que nos trazamos. No sé si ahora me dices la segunda, no sé, yo entendía que era la valla menos vencida. Sí, la valla menos Es la menos. Es la menos y con el gol que encajó ayer Santa Santa Fe. Estar por ahí. Pero más allá de que sea el que menos o no. No, pero eso es un bueno aclararlo, objetivo sí. La valla explícito que menos teníamos vencida de la liga. nosotros, Sí, muy y bueno. la verdad que es mérito enorme de los futbolistas que hayan entendido la idea y que lo podamos hacer sin sacrificar la cantidad de goles que sí podemos marcar. Lo Profe, que profe, pasa es que, muy perdón, una cosa para ir con el hilo de la misma información del sistema defensivo. Profesor Lucas González, es que no es fácil jugar. Cuando uno tiene a Andrés Escobar, a Mario Alberto Yepes, usted puede salir jugando desde el fondo. Pero cuando usted tiene otro tipo de jugadores que son toscos, no voy a hablar de nombres, que son toscos, que son torpes, que son limitados, salir jugando desde el fondo es un riesgo muy grande porque normalmente se le va a entregar al rival. Cuando le hace presión, cuando usted va a salir jugando, pero si tiene características de jugadores calidosos, que llama uno, calidosos, que saben salir desde el fondo, así se puede, arrancar jugando, profesor Lucas González. Por supuesto que dirigir el Real Madrid o el Barcelona es más fácil que dirigir el Elche. Sin embargo, los futbolistas siempre pueden aprender. Y el caso puntual del Elche no lo uso aleatoriamente, es un equipo que tiene un entrenador que ha hecho que jueguen verdaderamente bien al fútbol. Es el caso de Sarabia. Si nosotros tuviésemos aquí, como dices tú, Andrés Escobar o Mario Yepes o algún otro... Iván Ramiro Córdoba. Más ventaja de las que encontraríamos. Claro. Sin embargo, creo que cuando uno conceptualmente tiene información sencilla y clara, que el futbolista la asimila bien, es mucho lo que el jugador puede mejorar. Profe, cordial saludo, buenas tardes. Profe, me genera mucha curiosidad saber cómo ha llevado el tema de no tener un 10 natural en el equipo, sabiendo que el Tolima y su juego normalmente que usted trata de plasmar a los jugadores es un juego que trata de llevar el juego, que trata de tener la posesión del balón y que trata de controlar los momentos y espacios del partido. Entonces, me gustaría saber cómo ha podido manejar esa parte de no tener un 10 natural en el Tolima. No, es justo lo que decíamos ahora con respecto a los centrales, aplica para cualquier posición en el campo. Entonces, si no tienes algo, pues te lo inventas. Sí. O si tienes dificultad con alguna posición, te lo inventas y juegas sin esa posición, ¿no? Recuerdo a alguien que me decía recientemente, no, es que tengo problemas con el punta o con los puntas. Y pues fácil, juegas sin punta. Entonces, más o menos es la misma lógica. Ahora, nosotros sí trajimos a Tatay, porque es un jugador que sabemos que nos puede dar muchísimo en ese último pase, sobre todo. Y Kevin Pérez, que lo encontramos acá, es un excelente futbolista que ha jugado casi toda su carrera de extremo, pero después ves lo que pasa cuando él juega por dentro. Y lo empiezas a poner ahí y te das cuenta que lo puede hacer perfectamente, ¿no? Pero bueno, esto en el fútbol ha pasado siempre. Recuerdo el caso, primero que se me viene a la cabeza es cuando Pep Guardiola llega al Bayern Múnich y empieza a poner a Philipp Lahm de mediocentro y termina Philipp Lahm siendo uno de los mejores mediocentros al final de su carrera. Profesor, sería muy importante para todos, creo, si usted lo puede hacer, entregar su concepto, porque hoy América va a jugar frente a Nacional, en un partido bien complicado, que tiene historia.
Y si usted lo puede hacer, repito, sería muy interesante saber, conocer usted qué opinión tiene de ese juego, como hombre del fútbol. Sí, creo que para yo emitir una opinión como entrenador tendría que estudiarlos y afortunadamente, como dije antes, sobre todo por reclasificación, están ellos del otro grupo. Entonces los estudiaremos mucho si podemos llegar a la final nosotros y enfrentarlo a alguno de ellos. Creo que más allá de eso lo veré como un hincha. Hay jugadores en los dos equipos a los que le tengo muchísimo cariño porque he tenido la suerte de dirigirlos y creo que es un partido de estos que todo el mundo quiere ver. Estoy seguro que David, siendo el entrenador que se ha evaluado mucho este partido reciente o estos partidos recientes que jugó con ellos en semifinal de Copa y seguramente que con las dificultades que tiene y las lesiones que ha tenido recientemente encontrará la forma de intentar contrarrestar lo que Nacional hace. Oiga, Lucas Al González. final, sí. a mí me queda una conclusión, profe, leyendo un poquito atrás. Usted en América no se va por Tulio Gómez entonces, ¿no? No se va por Tulio. No. Queda claro eso, ¿no? No, yo con Don Tulio, como dije, tengo la mejor relación, siempre la tuve y pues desafortunadamente no logré compartir con él tanto como yo quería porque él estaba en su campaña política en ese momento. Bueno, profesor Lucas González, le cambio la pregunta del América Nacional hoy. ¿Dónde lo va a ver, perdóneme? ¿El partido? Sí, el partido Nacional América hoy en Medellín, ¿dónde lo va a ver? ¿En su casa? ¿Tiene algún sitio especial donde lo ve usted? ¿Lo ve con el cuerpo técnico, con amigos? ¿Con quién ve el partido, por ejemplo, en Nacional América en Medellín? No, lo veo en mi casa con mis hijas corriendo encima de una niña de 8 años y una niña de 2 años que comparten conmigo, pero los partidos que no son del grupo propiamente con los que estamos trabajando, los veo con la familia. El partido de Bucaramanga-Santa Fe, ese sí me junto y lo veo con mi cuerpo técnico. Claro. Y ahí la verdad que el enfoque del partido es diferente. ¿Cómo llaman las niñas, perdone? La de 8 y la de 2, profesor González. Mila y Maya. Mila y Maya, bueno. ¿Y la señora cómo llama, perdón? Gina. Gina. Gina, bueno, muy bien, su alma gemela. Perdón, una cosita. Entonces le cambio la pregunta de Nacional América hoy en Medellín. Profesor Lucas González, ¿usted cómo le jugaría, usted el Tolima, usted Lucas González enfrenta a Nacional de Medellín, cómo enfrentar a Nacional en el Atanasio Girardot para evitar que lo golea a uno, que le pase lo que le pasó al Medellín, lo que le ha pasado al América? ¿Cómo enfrentar ese partido en el Atanasio usted, como entrenador, siendo técnico del Tolima? ¿Cómo plantearía usted el partido hoy en el Atanasio? Tendría que estudiar muy bien, sobre todo para tener en cuenta quiénes son los jugadores que creemos que pueden jugar en ese partido, pero el planteamiento sería el mismo que nosotros hicimos acá. Es verdad que Nacional termina jugando ese partido con 9 jugadores, pero lo terminan con 9 jugadores por 2 expulsiones que nosotros provocamos. Y las provocamos nosotros porque les quitamos la pelota y hacemos que ellos corran detrás de la pelota y justo llegan tarde ellos 2 veces y por eso son las 2 expulsiones. Entonces, la única forma de neutralizar un equipo como Atlético Nacional, que tiene jugadores tan buenos, de una calidad tan alta y que son tan peligrosos arriba, es quitándoles la pelota y asegurándote que tú montas muy bien una organización, no para defenderte bajo tu arco, porque si no, tarde o temprano te van a marcar, pero sí para quitarles la pelota y explotar algunos espacios que ellos dejan cuando te vienen a buscar. Pero la verdad es muy difícil. Creo que es el equipo, junto con Medellín y Junior, que tienen la nómina más amplia, que más lo ponen a pensar a uno, que si sale uno y entra otro, no sabes cuál es más duro de enfrentar. Profe, ¿a usted lo llegaron a buscar del Deportivo Cali? Y si es así, ¿por qué no se dio su llegada? No, esta es una pregunta que en este momento creo que no tiene ningún sentido contestar. Máximo respeto y admiración al Deportivo Cali, y a Alberto Gamero le deseo la mejor de las suertes. No tengo ninguna duda que él le va a dar la vuelta a esta situación y que el segundo semestre de él al frente va a ser muy exitoso. Cuando usted estaba en América, dijo que Luis Paz y John García les veía perfil de DT que podrían ser. En el Tolima, ¿quién ve en ese rol? Sí, aquí hay jugadores que todavía son más jóvenes. Allá Lucho Paz y John García, inclusive ambos están haciendo un curso conmigo que estoy haciendo yo con Global Fútbol actualmente, y seguramente que serán entrenadores. Acá hay jugadores que son más jóvenes, pero que entienden el fútbol y lo transmiten muy bien. Brian Rovira es un ejemplo que se me viene a la cabeza.
Neto Volpi seguramente tiene vocación para más adelante si él quiere ser entrenador. Son jugadores que tú ves que entienden lo que dices de una forma muy, muy clara, pero que también la van comunicando y transmitiendo a sus compañeros. Juan Pablo Nieto es un futbolista excepcional. No sé si más adelante él quiera ser entrenador o no, por su personalidad y por su forma de ser, pero si quisiera hacerlo, seguro que le aportaría muchísimo al fútbol y a sus jugadores. ¿Qué pasó con Junior Hernández y Gerson González finalmente? ¿Con la lesión? No, simplemente Gerson terminó con calambres, Junior sintió una pequeña molestia, pero no es afortunadamente nada grave y seguramente estarán disponibles para poder jugar los siguientes partidos. Oiga, Lucas González ha dicho algo muy importante, enfrentar a Nacional, y como lo hizo él que provocó 2 expulsiones cuando lo enfrentó, es quitarle el balón. Ahora, vaya, quíteselo. Porque estos jugadores de Nacional, estos jugadores de Nacional... No, vaya, quíteselo No. y sepa tenerlo. Correcto, ante no. Nacional. Sí, correcto. Es lo más complicado. América Correcto. tiene cómo tener la pelota No, ante Nacional, correcto. antes de Nacional. ¿Por qué le pongo énfasis en lo que dice Lucas González? Porque enfrentar mano a mano, Lucas, a Nacional es el suicidio. Enfrentarlo mano a mano, pregunto yo. Yo personalmente creo que dejarle la pelota a Nacional es suicidio. Es simplemente una muerte segura. Con los jugadores que ellos tienen, Porque ellos saben jugar. en algún momento te van a marcar. Perfecto. Profe, un abrazo. Que le vaya bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Buenas Que tardes. esté bien, Gracias, gracias. profesor González. Yo creo que el afecto que ha generado Lucas González, aparte de su trabajo, es